Para finalizar la clase de barroco y barroco tardío, vamos a analizar la arquitectura correspondiente al siglo XVIII. Como ya habíamos dicho, entre el barroco del siglo XVII y el barroco tardío, que se desarrolla en el siglo XVIII, hay una gran continuidad. Muchas de las características, si bien hay grandes diferencias desde el punto de vista arquitectónico y espacial, existe una continuación entre los procesos arquitectónicos desarrollados en el siglo XVII y su evolución en el siglo XVIII. El espacio barroco del siglo XVII era unitario, centralizado y se extendía al infinito. También era un espacio dinámico, dándole gran importancia al movimiento longitudinal. Este espacio durante el periodo barroco tardío, en el siglo XVIII, va a ir ganando mayor centralidad y volviéndose cada vez menos unitario. Se desintegra esa idea de unidad del siglo XVII y se va a definir el espacio barroco tardío por elementos individuales interactuantes. Aquí vemos la influencia de Guarino Guarini, como ya habíamos dicho, y cómo la arquitectura que desarrolla en sus obras en el siglo XVII van a tener un desarrollo formal y una continuidad con las obras de los arquitectos del siglo XVIII. El barroco tardío se desarrolla durante la primera mitad del siglo XVIII. La innovación arquitectónica que tuvo su epicentro en la Roma papal del siglo XVII va a continuar con su evolución formal en el centro de Europa, más precisamente en el sur de Alemania y en el Imperio Austrohúngaro. En la evolución del espacio barroco del siglo XVIII se van a dar dos tipos de espacio. Uno que mantiene el movimiento dinámico dirigido y otro que vuelve a retomar la idea de unidad del barroco, enfatizando la centralidad de la iglesia. Ese movimiento dinámico dirigido se logra a partir de plantas generadas formalmente por la yuxtaposición de células espaciales en series o dispuestas como eslabones de una cadena claramente identificados unos de otros. El organismo arquitectónico nace siempre del montaje de estas células compositivas a lo largo de un eje principal. En estas iglesias se verifica la influencia de Guarino Guarini en la manera de organizar el espacio por entes geométricos autónomos, principalmente elipses, que se interpenetran o yuxtaponen, dando como consecuencia un espacio a la vez integrado pero diferenciado. Un ejemplo de iglesia generada a partir de la yuxtaposición de unidades autónomas de células es la iglesia de Birsenheiligen, o conocida como la iglesia de los 14 santos, realizada por Balthasar Neumann en 1744. Esta iglesia es una iglesia de peregrinación que está ubicada en la zona de Main. Si bien en Birsenheiligen se mantiene esa idea de longitudinalidad y de espacio dinámico dirigido hacia el altar, incorpora una variante con la localización del altar de los 14 santos en el centro de la nave principal y cubierto por una bóveda con unas pinturas en el techo de perspectiva tridimensional. Otra de las novedades que incorpora Balthasar Neumann en la iglesia de los 14 santos va a ser también el arco tridimensional que le permite cubrir la bóveda y encontrarse en el punto donde las dos se juntan, las bóvedas del altar, la del espacio central y la del coro. El segundo tipo de desarrollos formales está dado por las iglesias en las cuales se va haciendo cada vez más importante el centro que el recorrido.
Si bien en estas iglesias, como vemos en la planta, en el caso del monasterio de Bastad o la iglesia de Divis, si bien existe una idea de longitudinalidad, el centro de la iglesia está dado por esa gran rotonda, o ese espacio, en realidad es un espacio elíptico de la nave central, que está remarcada por una bóveda que cubre el espacio ese. Inclusive plantea la idea esa de desfondamiento propio de las iglesias del siglo XVIII. Este es un espacio que se hace cada vez más centralizado y es un espacio que tiene características fuertes con respecto a la decoración, que es una decoración rococó. Aquí vemos en imágenes la iglesia de Divis, donde claramente el espacio es un espacio centralizado, ¿no? Decorado profusamente y con una gran maestría en estilo rococó. Vemos cómo aparecen las características del rococó en el uso de la rocaille y en el espacio ilusionístico, ese espacio donde se funden las artes con la arquitectura, donde tenemos la pintura, la escultura, que no hay una diferenciación entre un espacio y otro. Ustedes recuerden cómo se trabajaba en el siglo XVII, donde si bien se incorporaba a la arquitectura la pintura y la escultura, estas tenían espacios perfectamente delimitados y con un tratamiento mucho más clásico. Acá es un tratamiento donde las superficies se desdibujan unas con otras y vemos claramente cómo aparecen esos trompe-l'œil con el desfondamiento pictórico y las perspectivas en 3 dimensiones. Estos cambios expresivos en la arquitectura van a estar fundamentados en lo que ocurre dentro del contexto cultural. ¿Cuál va a ser el pensamiento científico moderno del siglo XVIII? Las ideas imperantes en el siglo XVIII en Francia van a estar pautadas por el renacimiento de la filosofía política como una reacción a la decadencia del gobierno absoluto. Hay todo un cambio y hay toda una reformulación en cuanto a cómo debe ser el Estado y cómo debe ser la relación de ese Estado con el ciudadano, con el súbdito. Una figura fundamental va a ser John Locke, y su filosofía va a ser el fundamento de la Ilustración francesa, que va a desarrollarse fundamentalmente en la segunda parte del siglo XVIII y que va a pautar todo el desarrollo de las ciencias y de las artes en el siglo XIX. Como en el siglo XVII fueron fundamentales las ideas de Galileo, Kepler o Giordano Bruno, el siglo XVIII va a estar pautado y va a estar marcado por el empirismo inglés con las ideas de Locke y Newton. ¿Qué es lo que planteaban Locke y Newton? La descripción sistemática y la correlación de los fenómenos naturales, a partir de la experimentación como base del conocimiento científico. Se rechazaba las ideas y conocimientos a priorísticos en el estudio de la naturaleza, como era clásica desarrollado en el siglo XVII. La finalidad en este momento era descubrir las regularidades de los propios fenómenos, las leyes de la naturaleza. Esta nueva perspectiva científica estaba ligada a una nueva idea de libertad, el libre albedrío humano. O sea, el hombre pensaba y podía entender cuáles eran esas leyes de la naturaleza, pero no a partir de una formulación a priori de las mismas, sino a partir de la experimentación. El siglo XVIII plantea un gran cuestionamiento a los sistemas dogmáticos del siglo XVII, tanto del absolutismo monárquico de Luis XIV como de la Iglesia Católica de la Contrarreforma. Si bien estos sistemas planteaban un pluralismo en el caso del barroco del siglo XVII, este pluralismo en realidad fue más una posibilidad que una realidad, ya que se podía elegir
Por ejemplo, en el caso de la religión, si uno pertenecía a la Iglesia Católica o a la Protestante, pero una vez elegido esa opción, uno se tenía que sujetar a las normas férreas de los distintos sistemas. Entonces, en el siglo XVIII lo que se va a producir es la desintegración de esos sistemas dogmáticos. Ese cambio de perspectiva va a atravesar toda la ciencia, la política y la cultura del siglo XVIII. En el siglo XVII habíamos visto que el mundo se entendía como un sistema deducido de algunos axiomas o dogmas a priorísticos. El hombre, ya lo hemos dicho, podía elegir a qué sistema pertenecer, pero las reglas de estos sistemas eran definidas a priori. El siglo XVIII reemplaza la idea del sistema por la idea de espíritu sistemático. ¿Esto qué plantea? Utilizar la razón para entender los propios fenómenos a los que se los deduce, ya no de dogmas definidos a priori, sino a partir de la investigación y de la experiencia. Las conclusiones se obtienen al final de la investigación, no están previamente establecidas. En el siglo XVII, la síntesis se va a dar por exclusión, es una síntesis dogmática. En el siglo XVIII, la síntesis va a ser por inclusión. El resultado de la experiencia y de la investigación experimental va a ampliar, ¿no?, la perspectiva científica y va a incorporar nuevas conclusiones. La experiencia va a ser el punto de partida y en este momento la sensación adquiere una importancia fundamental. Y aquí vamos a ver claramente las diferencias entre lo que es la actitud barroca y la actitud del siglo XVIII. En el siglo XVII la actitud barroca era lograr mediante las leyes, mediante los dogmas, la persuasión. En cambio, en el siglo XVIII, lo que se busca es la sensación, es despertar la sensación de quien ya sea ve una obra de arte, escucha alguna melodía o simplemente mira la naturaleza. El arte rococó va a mostrar un interés empirista por las sensaciones. Se transforma la observación científica y hay todo un estudio de lo que es los sentidos y los estímulos auditivos, sensoriales, olfativos en el hombre, y hay todo un desarrollo de lo que es el hedonismo. Y esto se lo va a ver en la arquitectura y en el arte, porque inclusive los temas van a variar. Vemos en este caso en la pintura cómo los temas ya no son los temas áulicos o la imagen del Luis XIV o los temas de la corte, sino son temas cotidianos de la vida. Hay una importancia mayor de lo que es las sensaciones, los sentimientos y esa búsqueda de una vida mucho más placentera. Estos cambios en las ciencias, en la vida social y en el contexto cultural de Francia del siglo XVIII va a tener un impacto también en lo que es la residencia, las viviendas del siglo XVIII. En la primera mitad del siglo XVIII va a haber en Francia grandes cambios políticos, sociales y culturales que van a influir en el modo de habitar. Hay un proceso de disolución de la corte que se inicia hacia fines del reinado de Luis XIV. Las guerras para mantener el imperio francés van a desquiciar, ¿no?, el tesoro público y comienzan a haber cuestionamientos desde sus súbditos a la autoridad del rey. En 1715, cuando muere Luis XIV, la regencia es asumida por Felipe de Orleans. El primer acto de gobierno es precisamente anular el testamento y se traslada toda la corte desde Versalles a París.
El joven rey va a vivir en las Tullerías, el regente en el Palacio Real y los miembros de la nobleza van a ocupar distintos castillos y palacios dentro de la ciudad de París. Si bien políticamente el rey Luis XVI pretende un renacimiento de la aristocracia, la aristocracia se mantiene con poca actividad, sigue siendo la burguesía quienes tienen cargos relevantes dentro de la administración del Estado. Se van a nivelar culturalmente tanto la aristocracia como la alta burguesía en una única clase cultural. Esto va a ser muy importante porque ya los patrones, digamos, quienes eran los que fomentaban las artes, ya no va a ser el Estado, sino van a ser estos burgueses y estos cortesanos que se ubican en los hoteles particulares, estas viviendas remodeladas en el siglo XVIII para la nueva vida dentro de la corte y dentro de la alta burguesía. Van a existir nuevos cánones de belleza donde la arquitectura va a estar al servicio de una búsqueda de un refinamiento, pero ya no de la pompa que caracterizó la arquitectura de Versalles. Para ello se van a buscar acentuar los elementos decorativos y va a ser el estilo rococó el que se va a utilizar. ¿Cuáles van a ser los nuevos cánones estéticos? El ilusionismo, el espacio ilusionístico y la rocaille. El espacio ilusionístico se lograba a partir de la integración de las artes, tanto la pintura como la escultura y la arquitectura. Se buscaba ese espacio y esa decoración que impactaran en los sentidos y que le permitiera al hombre gozar de esas nuevas condiciones estéticas a partir de estas superficies y estos espacios fuertemente decorados. La rocaille va a ser una ornamentación clásica del siglo XVIII y está planteada a partir del desarrollo de motivos vegetales, rocas, caracoles marinos. Vemos cómo además en las superficies, estos motivos decorativos se distribuyen en las superficies, ya no conservando los cánones estéticos clásicos del siglo XVII. Aquí vemos otros ejemplos de espacio ilusionístico. En este caso son ejemplos del centro de Europa, de la zona de Alemania y del Imperio Austrohúngaro, pero vemos que también mantienen las mismas características de lo que es la decoración rococó francesa. Vemos cómo el uso de la luz va a ser fundamental. Las superficies espejadas o las superficies brillantes, como en este caso los pisos, van a colaborar para generar ese espacio ilusionístico que desvirtúa lo que es los límites reales de la arquitectura y genera una percepción mucho más impactante para los sentidos. Como vimos cuando analizamos el Palacio de Würzburg y lo que eran los palacios de las monarquías ilustradas del siglo XVIII, vamos a tener en el caso del hotel particular francés o el palacio italiano también una gran influencia de Versalles, pero con otras características. Si bien el barroco tardío y el rococó ya hemos dicho que no aportaba grandes novedades desde lo que es la tipología compositiva, había un nuevo funcionalismo arquitectónico. Las plantas se diferenciaban según la función, se buscaba la idea esa de la vida cómoda, donde cada uno de los espacios estaban pensados en función del momento del día que se los utilizaba, de la función que iban a tener, y se los vinculaba ya sea con el espacio del jardín o con las vistas que se podían tener de acuerdo a la hora del día y de acuerdo a la función que se realizara. Se incorpora el uso del apartamento doble, que implica una mejor funcionalidad de esos espacios, ya que diferencia la circulación de lo que es el lugar de estancia. Hay una mejor distribución de las habitaciones.
Se plantea un nuevo eje entre el exterior y el interior. Ya lo vimos en el caso del Palacio de Würzburg, como si bien existe todavía ese eje dominante hacia el infinito, este se recorta y se hace mucho más íntimo y se simplifican los jardines del siglo XVIII. En esta diapositiva vemos, como en la serie tipológica, 3 ejemplos de hotel particular francés: el Hotel Amelot, el Matignon y el Soubise, que tienen características similares. Si bien la forma en la que se desarrolla la planta difiere una de otra, porque además estos se localizan dentro de lo que es la trama urbana de París, vemos cómo hay ciertas características comunes. El uso del patio interior, que es el patio de acceso, que vendría a ser lo que representaba la Cour d'Honneur de Versalles, hacia donde se ingresa al espacio, y las habitaciones alrededor de ese patio de honor. Vemos cómo aparece la idea del apartamento doble, ¿no? Y cómo además la decoración está planteada en términos del es una decoración rococó, donde aparecen el uso de la rocaille y de los espacios del espacio ilusionístico del rococó francés. Las características de la vivienda del siglo XVIII las vamos a ver en un ejemplo que es el Hotel Soubise. Vemos cómo, desde el punto de vista urbano, el hotel se acomoda dentro de lo que es la trama de París, inclusive sin manifestarse hacia el exterior. Vemos en la imagen de la calle donde no se aprecian las características ni espaciales ni del conjunto del hotel. Esto está directamente vinculado con esa idea de una menor exposición y de una arquitectura mucho menos pomposa que lo que fue la arquitectura del siglo XVII, que representaba no ya a la vida de la burguesía del siglo XVIII, sino toda la pompa y los oropeles relativos a la vida de a la vida cortesana. ¿Cuáles van a ser las características estilísticas de esta arquitectura del siglo XVIII? Vamos a ver que hay un abandono de los órdenes clásicos, o por lo menos de las estrictas reglas de su utilización. Vemos cómo en la imagen inferior, donde se aprecia la fachada desde el patio de honor, todavía se mantienen los órdenes clásicos marcando la entrada, pero en las salas ya aparece la idea del tratamiento de la piedra mediante acanaladuras, que después se va a llamar después se traduce en lo que es la piedra París. Sus fachadas sufren un proceso de aplanamiento, se reduce también el uso de las esculturas. Aquí vemos solamente ubicadas en el área de la fachada y remarcando lo que es el área más importante del Hotel Soubise. En el interior, ya vamos a ver en las imágenes siguientes, se acentúan los elementos decorativos. El Hotel Soubise tiene la particularidad de ser 2 hoteles vinculados por un área común, que es el jardín y el área del patio de honor. ¿Por qué? Porque es el hotel correspondiente a la familia Rohan Soubise, que eran los padres, y el Hotel Rohan de Armand Gaston Maximilien Rohan, que es el hijo. Pero vemos cómo es un conjunto palaciego, introvertido y vinculado directamente a todo lo que es las características de las residencias francesas del siglo XVIII. Interiormente vamos a ver las distintas habitaciones que van a estar vinculadas su decoración a la función que tenían. Por ejemplo, el salón oval tiene una jerarquía muy diferente de lo que va a ser la decoración de las áreas más íntimas, como ser la habitación de los dueños de casa, pero en todos ellos aparece esta idea del espacio ilusionístico, la combinación de las artes,
en el tratamiento de las envolventes, el uso fundamentalmente de espejos y de la luz. Vemos cómo aparece en todos ellos la idea esta de las ventanas francesas, que le permiten ingresar a los espacios mucha más luz, y además se utiliza el tema de las superficies brillantes para dar esa idea del espacio ilusionístico característico del siglo XVIII. Vemos también el uso de la rocaille, estos elementos en forma de S, y además del uso de los materiales vegetales en la decoración. Finalmente, en estas imágenes vemos cómo las distintas habitaciones reciben un tratamiento diferente de acuerdo a la función y de acuerdo a la jerarquía que tengan dentro del conjunto. Desde esta sala del jardín, que se llama la sala del giardino, que es una sala mucho más luminosa y vinculada al jardín, y las otras estancias que son a lo mejor mucho más decoradas o con distintas características de acuerdo a las funciones que se realicen en ellas.